¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El ejército venezolano ha tenido que movilizar tropas, más de 200 personas, más de 200 militares, soldados, entre policías y militares, a Apure, allí a fronterizo con Arauquita, fronterizo. Porque ustedes saben que en Colombia, desde hace meses, se vienen suscitando un conjunto de enfrentamientos entre distintos grupos irregulares. Ahí no se sabe quién es quién, que si disidencia, que si ELN, que si paracos, que si sicarios, que si grupo de grupo Y, grupo Z. Ahí hay de todo en Colombia. Y lo que quiere el gobierno de Venezuela es evitar que ese conflicto se derrame, impacte en los pueblos fronterizos. Uno de los grupos insurgentes tomó un sector denominado La Gabarra. Allí lo podemos ver en el mapa. ¿Qué hacen los medios del interino? Los medios del interino te están haciendo ver o creer que ese es un municipio de Venezuela, que es un sector venezolano. No, ahí se ve claramente la línea fronteriza, separada entre otras cosas por el río Catatumbo, que está en el Tibú, en el norte de Santander, perteneciente a Colombia, donde allí la pelea es a muerte por las rutas de la harina, por tener control de la zona para la extorsión, para el secuestro, para el tráfico, para las ilegalidades, para el tráfico de mujeres, de todo. El tráfico de todo. Y eso se quiere hacernos ver que es en Venezuela. No, ese es ahorita mismo, ese sector. La Gabarra pertenece a Colombia. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, viajó el fin de semana a Arauquita para decir, imagínense ustedes, que había movilizado tropas para enfrentar a Venezuela porque los rusos estaban acá en Venezuela, colocando cortinas de humo a la opinión pública colombiana para hacer creer que el conflicto es de Venezuela y que allí en Colombia no pasa nada. Si tú tomas en cuenta que Duque estuvo allí, si tomas en cuenta que Uribe está tratando de hacer ver que ese sector es venezolano, si tomas en cuenta que en los últimos días ha habido más de 30 muertos entre esos grupos irregulares y el gobierno de Colombia, si tomas en cuenta la campaña mediática contra Venezuela, puedes tener la certeza y la seguridad de que hay un problema que debemos atender y que hay que colocarle el muro correspondiente de las fuerzas de seguridad para que esto no se expanda hacia Venezuela. Con Colombia tenemos 2.300 kilómetros de frontera. Lamentablemente no podemos mover esa frontera, no podemos cambiar a nuestro vecino. Es el mayor productor de harina, es el mayor productor de todos esos males que ustedes ven en la frontera. Bueno, ahí está. Eso no se va a erradicar de la noche a la mañana. Aquí asesinaron días antes a un líder comunitario en Apure. Los organismos de inteligencia y contrainteligencia apresaron a unos 10 informantes de las disidencias y de esos grupos irregulares. Quiere decir que Uribe y Duque quieren meternos aquí falsos positivos para tratar de ellos de pescar en río revuelto, que están a meses de unas elecciones que las están perdiendo por la calle y necesitan activar planes violentos aquí en Venezuela para tratar de ellos sacarle rédito político. Entonces, aquí hay que estar muy pendiente y está bien que el gobierno de Venezuela y su Fuerza Armada hayan rodado armamento, helicópteros, equipos hacia la frontera. Eso cuesta plata, eso cuesta dinero. Mover personal a la frontera no es hacer un chasquido de un dedo, eso cuesta plata y bastante, pero hay que hacerlo por la seguridad, por la tranquilidad. Y ese es un conflicto que tiene más de 60 años
que ese es un conflicto de Colombia, que Colombia lo quiera exportar a otros países y que Colombia luego, para zafarse del problema, le echa la culpa a los países vecinos, entiéndase Venezuela, Ecuador, Perú. Ellos tienen frontera con 7 u 8 países, hasta Panamá tienen frontera ellos. Entonces, no es nuestro conflicto, pero debemos detener cualquier acción irregular que pretenda traspasar nuestro territorio. Por eso el movimiento de tropas, de soldados de Venezuela para contener si de allí se quieren pasar a Venezuela, porque por ahí pasa el Catatumbo, que está muy cerca, es fronterizo, y allí hay toda suerte de ilegalidades y de grupos irregulares que se pelean por las distintas rutas del narcotráfico, y eso tiene más de 60 años con impacto negativo en Venezuela y países fronterizos. Así que muy bien por las autoridades venezolanas. Nosotros vamos a seguir monitoreando este tema, y no te dejes vender la moto, que te están vendiendo la moto en los medios de comunicación, haciendo creer que fue tomado Apure, que fue tomado un municipio de Venezuela por estos grupos irregulares. Dejamos el video hasta aquí. Espero que tú mandes tus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.